Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 32 minutos, 6 con 32 minutos. Gracias por continuar con nuestra programación en esta mañana de día jueves. Jueves bastante frío, cae sobre la ciudad capital, bajas temperaturas que de acuerdo a la información de las autoridades vamos a mantener en las próximas horas debido a estos frentes fríos que están azotando la región producto de vientos del norte. Así que desde ya abrigue bien a todos los adultos mayores y especialmente a los niños. Vamos esta mañana a hacer una evaluación acerca del trabajo que está desarrollando y en perspectiva también de las mega obras que tiene el Ministerio de Obras Públicas de cara al año que recién inicia. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Gracias por acompañarnos, ministro. Buenos días, un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Ministro, aprovecho también para invitar a todos nuestros televidentes que nos escriban a través de nuestras plataformas digitales. Estamos a través de Facebook, estamos también en nuestro canal en YouTube y por supuesto también a través de nuestra plataforma Megavisión GMB. Así es que desde ya búsquenos y ahí participe, enviándonos sus comentarios, sugerencias para los temas que vamos a tratar con nuestro invitado. Ministro, voy a comenzar por algo que representa desde luego uno de los elementos importantes para la modernización y el ordenamiento del tráfico vehicular en la ciudad capital. Hablamos de los semáforos inteligentes. Ya se habla precisamente de la primera etapa de colocación, que es en este caso el Boulevard Los Héroes y también la San Antonio, ¿cómo se llama? La Juan Pablo II. La Juan Pablo II. Cuéntanos sí, un poquito más en detalle. Sí, es correcto. Nosotros adjudicamos el año pasado un proyecto con una inversión de $49 millones. Los primeros 3 meses, pues la empresa se encargó en empezar a analizar diferentes intersecciones para determinar lugares donde hay que poner semáforos nuevos o lugares donde hay que incluso quitar los semáforos, porque no necesariamente en todos los lugares deberían de haber semáforos o no necesariamente en todos los lugares pues o en las intersecciones se ha estado haciendo en el tiempo de la forma correcta. Entonces nosotros lo que queremos es pues uno, mejorar la movilidad y la circulación de toda la población, porque de esta manera, es decir, garantizando a través de semáforos inteligentes, los cuales a diferencia de los semáforos actuales, van a medir la cantidad de vehículos que están circulando actualmente, los actuales no lo hacen, y al medir esa cantidad de vehículos van a priorizar el cambio de color rojo a color verde de acuerdo a el flujo vehicular que está en esa intersección. Y no solo eso, sino que también los semáforos incluyen una parte peatonal que actualmente no existe en nuestro país, para que un peatón que quiera cruzar la calle pues pueda apretar un botón y en un tiempo prudencial pues los semáforos van a cambiar todos de color rojo y le van a dar prioridad al peatón. En nuestro país pues muchos de los accidentes viales, y eso hay que mencionarlo, se dan al peatón, ¿verdad? El cual está desprotegido debido a que los semáforos pues se pone uno en rojo pero tenés otro en verde. Entonces al final alguien que se quiere cruzar una intersección se tiene que pasar la calle corriendo, ¿verdad? Sí, porque siempre riesgo, hay circulación de vehículos. Definitivamente. Entonces queremos que sea así como es en Europa, así como es en Estados Unidos, así como en diferentes países del mundo, que estos semáforos respondan a la cantidad del flujo vehicular y también garantizando la seguridad vial de todos los peatones. Los semáforos actuales pues están sincronizados manualmente y únicamente responden a una cantidad de segundos que ya está determinada. Es decir, normalmente anda por 30, 60 segundos y así es el cambio de color rojo a color verde. Entonces no responden en realidad a la cantidad de vehículos que circulan en una intersección. Y aunque tengamos más en una calle de vehículos, siempre le va a dar la misma cantidad de segundos. Entonces esto de alguna manera va a agilizar el tráfico
vehicular en el área metropolitana y en las diferentes partes de nuestro país. Vamos a cambiar 2.871 semáforos. Vamos a empezar en la Alameda, en la Alameda Juan Pablo II y también pues en el Boulevard Los Héroes. De hecho, ya se empezaron con algunas actividades, las cuales son la colocación e instalación de los gabinetes, que los gabinetes son unas estructuras en las cuales pues lleva todo un sistema eléctrico para garantizar el funcionamiento de estos semáforos. Es decir, primero hay que instalar la parte eléctrica para luego colocar los lentes, ¿verdad?, del semáforo. Entonces ahorita hemos empezado a trabajar con la colocación de todos estos gabinetes. Se ha empezado con obra civil, se han hecho algunas excavaciones para cambiar ciertos ductos que hay principalmente de energía eléctrica, de hacer algunos cambios para poder poner estos nuevos semáforos, y esperaríamos que a más tardar la próxima semana ya estemos colocando los lentes de los nuevos semáforos justamente en estos dos sectores. Tanto la Alameda Juan Pablo II como también el Boulevard Los Héroes. Y luego vamos a seguir cambiando en otros sectores todos los semáforos, porque al final vamos a cambiar todos los semáforos existentes y vamos a poner nuevos semáforos también. Son 350 intersecciones, para que tengas una idea. La idea el proyecto pues tiene que terminarse el último trimestre de este año. Y pues eso de alguna manera implica que por día se van a estar cambiando más de una intersección para poder terminar con los tiempos que se tienen contractuales de este proyecto. Quiero mencionarte también que la próxima semana vamos a iniciar con la construcción de un centro de monitoreo. Este centro de monitoreo pues va a servir para varias cosas. Uno es para garantizar el correcto funcionamiento de los semáforos, es decir, garantizar que se esté garantizando un mejor flujo vehicular y la seguridad peatonal, pero también, como el proyecto incorpora un sistema de fotomultas, es decir, van a haber cámaras que van a detectar las placas de los vehículos, y con esto vamos a poder identificar a los conductores que estén infringiendo las leyes de tránsito, es decir, aquellos que van a excesiva velocidad, aquellos conductores que invaden la senda peatonal, o que se pasan un semáforo en rojo, o que invaden un carril en alguna carretera. Pues los vamos a detectar, y con esto pues vamos a identificar por el número de placa. Va a haber un equipo en el centro de monitoreo que va a estar revisando todo esto, porque no es que solo se detectó la placa y una sola vez se puso la multa, sino que, de alta tecnología. Es de alta tecnología, pero lo que quiero decir es, en el centro de monitoreo se pega la última revisión, es decir, es como digamos una especie como en el fútbol, por ejemplo, que está el VAR, es decir, en este caso pues nosotros vamos a tener... Y es el que termina al final dando que al final termina diciendo si de verdad es una infracción de tránsito o no, es decir, para identificar que de verdad se leyó bien la placa, que de verdad fue una infracción de tránsito, y de esto pues luego aplicarla, y esto pues va a llegar al correo electrónico, incluso hasta la puerta de la casa de la persona que haya cometido una infracción. Claro, ¿verdad? Todo esto es un proceso que se tiene que hacer, no es que se implementa de la noche a la mañana, hay un proceso de prueba, entre otro tipo de cosas, pero lo importante es que ya empezamos, es decir, ya pueden ver a trabajadores en estas intersecciones del Ministerio de Obras Públicas mejorando, haciendo excavaciones, haciendo una serie de cosas, para que la próxima semana ya empecemos a cambiar justamente lo más visible. Estamos hablando de casi 300, 350 intersecciones, lo cual equivalen a 1.871 semáforos que se van a instalar. Casi los 2.000 semáforos inteligentes para poder ordenar. Sigue siendo San Salvador una capital con grandes retos en materia de ordenamiento vehicular, ministro. Voy a comenzar, quizás ese debió haber sido el punto de partida para poder comprender mejor que somos una ciudad que desde luego debe de tener una apuesta importante, muy estratégica en esa parte, en el tema del ordenamiento vehicular. No somos la excepción. La mayor parte de las capitales en el mundo tienen ese problema, ¿verdad? Y están lidiando con ese problema. Así es, y la mayoría de los países del mundo pues tratan de trabajar en diferentes aristas. Una de las cosas que se trabajan pues obviamente es la infraestructura vial, son cuestiones básicas, es decir, la conectividad del comercio, del turismo, de las actividades económicas,
tenés que pasar por una carretera para poder desarrollarlas, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Estamos trabajando en la construcción de nueva infraestructura vial. Es decir, en el caso de pasos a desnivel, por ejemplo, lo estamos haciendo estratégicamente en las entradas y en las salidas de la ciudad. Es decir, ¿por qué en las entradas y las salidas de la ciudad? Porque justamente en las intersecciones donde estamos interviniendo sabemos que esa es parte de las soluciones que hay que darle al tema del tráfico. Ahora bien, no es la solución total o definitiva, porque tenés las entradas y salidas de la ciudad, pero también tenés problemas que todos, es decir, si alguien viene de Los Chorros, si alguien viene del sector del Puerto de la Libertad, si alguien viene del Boulevard El Ejército, los que vienen del Constitución, de Apopa, Aguilares, etcétera, todos quieren entrar al mismo punto de la ciudad. Entonces también no solo es el tema de infraestructura, sino que también hay que apostarle a otros temas como mejorar los controles que tenemos en las diferentes carreteras, es decir, regular más el espacio vial. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues alguien puede decir, bueno, entonces incrementemos la cantidad de policías de tránsito. Tenemos 1.6 millones ya de vehículos que es el parque vehicular. 1.6 millones de vehículos, es decir, que están circulando en las diferentes carreteras, y la mayor concentración la tenemos en el área metropolitana de San Salvador. Entonces, si nosotros... ¿En qué porcentaje, ministro? No se tiene más o menos. Más o menos. De ese 1.8, ¿qué porcentaje lo tiene el AMS? Más o menos andaría por los 35 a 40% aproximadamente. Pero el tema es que... Estamos hablando de unos 700.000 vehículos. Casi el millón. Tenemos una gran cantidad de vehículos. Casi el millón acá. Bueno, no, creo que anda por 600, 700 mil. Pero si es ese el porcentaje, ¿no? Sí, pero si hay una gran cantidad de vehículos que están circulando actualmente en el área metropolitana, claro, ¿verdad? Muchos salen porque van hacia el oriente, hacia el occidente, otros pues se concentran en el área metropolitana, otras personas pues se movilizan en el transporte público, etcétera. Pero lo que quiero mencionar de esto es que hay que apostarle a diferentes cosas. Una es controlar mejor el espacio vial, es decir, alguien puede decir, incrementemos más los policías de tránsito, incrementemos más gestores, y que si bien es cierto, pues lo estamos haciendo, pero no va a ser suficiente para la cantidad de vehículos que hay, nunca va a ser suficiente. Entonces hay que incorporar la tecnología. Aquí es donde estamos atacando a través de los semáforos y del sistema de fotomultas para tener un mejor control del espacio vial y también para aliviar en algunas intersecciones el tema de tráfico, que si bien es cierto, no es la solución definitiva, pero eso es parte de las soluciones que se están... Pregunta común, ministro. Perdón. Y solo lo último, y es que también el tema del transporte masivo, transporte público, que garantice una mejor movilidad y que las personas prefieran movilizarse a través de estos sistemas de transporte en lugar de utilizar su vehículo particular, como sucede en diferentes partes del mundo. A ver, una pregunta muy artesanal, muy popular, muy consecuente, ¿no? ¿Se puede considerar en algún momento cerrar el grifo de introducir vehículos, o mejor dicho, de cerrar un poco el tema de introducir más vehículos en el país, de introducirse, o regularlos a partir de los años de vida que estos deben de tener en circulación? Porque este es uno de los grandes aristas que siempre dentro de la discusión y el debate que históricamente se ha tenido para ordenar el tráfico es la sobrepoblación vehicular en primer lugar, y en segundo lugar lo que ya usted mencionaba, ¿verdad? La conectividad estaba pues, o todavía la tenemos ya no apta para poder resistir esa cantidad de vehículos. Sí, hay diferentes países que establecen diferentes estrategias, ¿verdad? Hay algunos que ponen ciertos días para circular de acuerdo al número de placa. Exacto. En Suecia, por ejemplo... Horarios escalonados. Horarios escalonados. En Suecia, por ejemplo, tú para poder ingresar a la ciudad... te cobran un peaje prácticamente, porque al final la idea que tienen es que las personas no se movilicen en su vehículo particular, sino que lo hagan a través de las alternativas que han brindado de transporte público y transporte masivo. Ya mencionamos dos, después viene el uso de un transporte masivo, un tren, llámese tren, lo que sea. Exacto, y eso es lo que quiero llegar, es decir, uno puede decir, bueno, vamos a incrementar los impuestos para la importación de vehículos y este tipo de cosas, pero... o cualquiera de todas estas alternativas que hemos mencionado, pero el tema es que si nosotros no garantizamos una alternativa a la población,
al final lo que vamos a generar es malestar. ¿Por qué? Porque la alternativa existente, que es en el transporte público, pues actualmente es deficiente, es de mala calidad, hay que mencionarlo. La población misma que aborda el transporte público lo puede ver. Hay mucho que mejorar en ella. Hace poco se renovaron varias unidades del transporte público por algunos empresarios, pero aún así no es suficiente, porque son 11.000 unidades de transporte público que están circulando y teníamos una renovación de un poco más de 30 unidades, es decir, tener casi 60 unidades, es decir, tener 60 unidades nuevas versus tener 11.000 unidades que están circulando y de esta la mayoría no están en óptimas condiciones. Entonces al final es un avance, pero aún así tenemos que seguir trabajando fuerte para realizar los cambios y las transformaciones necesarias. Pero lo que tenemos que hacer es competir contra el vehículo, es decir, garantizar alternativas de movilidad como el transporte público, como el transporte masivo, que de alguna manera la población pueda llegar de una manera más rápida hacia su lugar de destino y que lo haga también de una manera segura. Entonces, eso es lo que han hecho los diferentes países del primer mundo. Es decir, si bien es cierto, aplican otro tipo de medidas, como que algunas personas puedan circular por número de placas, como algunas, digamos, algunos incrementos en la parte impositiva de la importación de vehículos, pero es decir, hay alternativas de movilidad. Las personas se pueden movilizar en tren, se pueden movilizar en metro, se pueden movilizar en los autobuses, y son pues de calidad digna para la población que vive en estos países. Entonces, si nosotros queremos mejorar todo esto, pues lo primero que tenemos que hacer es comenzar con la transformación del transporte público. Y si bien es cierto, pues se han empezado ya con renovación de unidades, pero tenemos que seguir trabajando en esta lucha, que de hecho hablábamos hace poco con una mesa de transporte, y mencionábamos ahorita un cambio adicional de cerca de 60 unidades aproximadamente que se van a realizar en estos días. Pero tenemos que, es decir, aún así, entonces vamos a llegar a 120, pero aún así no va a ser suficiente. Es decir, estáis pensando en mejorar la competencia, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Fíjense que tengo acá un dato que me gustaría conocer en qué consiste desde su perspectiva o cómo se aplicaría. En el diario oficial publicado en noviembre del año pasado, se encuentra el decreto ejecutivo 50 del Consejo de Ministros con una reforma al reglamento interno del órgano ejecutivo que consiste en darle la facultad al Ministerio de Obras Públicas de poder brindar de forma directa el servicio de transporte público de pasajeros. Sí, de hecho en la ruta 42 y 152 se está brindando. Ya lo están operando ustedes. Ya se está operando, ¿verdad? Que fueron las que la ley pues hace mención también que en caso de emergencia el Ministerio de Obras Públicas puede brindar el servicio. Puede intervenir. En el momento específico que había que comenzar a operar esas unidades, pues ese era el momento de emergencia, porque no se estaba brindando el servicio. Pero ahora, digamos, ya pasamos a otra etapa. Entonces, había que garantizar por medio de la ley que estas unidades pues pudieran seguir brindando el servicio a través del ministerio, la cual pues obviamente vamos a trabajar en mejorar el servicio, en mejorar la calidad de cada una de estas unidades y que estas pues sean un ejemplo para el resto de rutas de transporte que están en el área metropolitana. Ok, significa entonces que esto es solo, digamos, una facultad ante una situación como la que ya se conoce de estas rutas que tienen como esas rutas que de alguna manera en el momento específico, ¿no? En el momento específico, es decir, al día siguiente había que operar las rutas, ¿verdad? La ley nos permite que en caso de emergencia podamos operar, pero había que garantizar que el viceministerio pudiera realizar esto de forma prácticamente por más tiempo, ¿verdad? Entonces, que ya en este momento pues ya no es una emergencia específica como lo teníamos en esa situación ahí por el mes de marzo del año pasado. Entonces por eso fue que se hizo esta reforma de ley en la Asamblea Legislativa. Entonces, pero lo importante más allá de eso es que creo que esta no fue en la Asamblea Legislativa, sino que fue un decreto, un acuerdo ejecutivo. Sí. Pero lo importante de esto, al final de cuentas, es que garantiza que se pueda brindar el servicio sin ninguna problemática. ¿Verdad? Es parte de las atribuciones que tiene el Viceministerio de Transporte. ¿Qué pasa si algún empresario incumple o qué pasa si algún empresario de repente deja de circular en alguna parte del área metropolitana de San Salvador o de cualquier parte de nuestro país?
no puede ser que el Viceministerio de Transporte no esté facultado para operar unidades de transporte público. Es decir, si viene una ruta de transporte y de repente ya no aborda pasajeros, el Viceministerio de Transporte, a través de estas facultades, ahora puede él brindar el servicio. Es decir, este tipo de cosas son las que se quieren garantizar para no tener ningún impasse en el futuro y que al final pues el beneficiado siempre sea la población, porque si se deja de brindar el servicio en alguna ruta, el afectado siempre son los salvadoreños, y el 70% de la población, es decir, la mayoría, que es al final la que se moviliza a través del transporte público. Ok, $150 es un poco la proyección para subir las multas de tránsito, que es otro factor también de coerción en la que estamos sometidos los automovilistas porque violamos a cada rato la ley. Este proyecto incluye obviamente lo que usted estaba hablando, el sistema automatizado de nuevos semáforos que permitirían de alguna manera tener el control. En el tema del ordenamiento vehicular, hay un factor importante que es el tema de la educación vial, ¿no? Sí, y yo quiero mencionar algo, y es que si bien es cierto, pues el tema de colocar infracciones de tránsito, más allá de ponerlas, también es garantizar que se paguen. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Y esto pasa en el transporte de carga, en el transporte público, y es que la ley actual, la ley existente, dice que, por ejemplo, si se tiene una llanta lisa, la multa va al conductor. Es decir, si es transporte público y la llanta está lisa, no se le pone la multa al empresario, se le pone al conductor. Si la llanta está lisa del transporte de carga, no se le pone al conductor, no se le pone al empresario, se le pone también al conductor. Es decir, que al final, digamos, no es el propietario de la unidad, sino que únicamente está brindando un servicio y es el empresario al final el responsable. Entonces, este tipo de cosas se está tratando de cambiar en esta nueva ley. Es decir, no puede ser que el empresario del transporte público no sea responsable de todo este tipo de cosas, que la unidad no el motorista, esté en óptimas condiciones. Al final no es el motorista. Sí. Y lo que sucede es que se le ponen una serie de infracciones al motorista del transporte público, viene y al final, como al renovar la licencia, tiene que pagar todas estas multas, acumula $10,000, $20,000, y luego pues lo que termina pasando es que ya no renueva la licencia. Y trata de circular sin licencia en las diferentes carreteras, ¿verdad? Obviamente lo hace por necesidad, y nosotros venimos pues y colocamos las sanciones necesarias y tratamos de garantizar que este tipo de conductor pues ya no esté movilizándose, pero al final no puede ser que estas multas no se coloquen a quien corresponde. Entonces se quieren hacer esos cambios, tanto en términos de a quién le corresponden las multas. Es decir, ordenar realmente, es decir, que la unidad esté en óptimas condiciones le corresponde al empresario, ¿verdad? En el caso del transporte público, en el caso del transporte de carga, y en el caso del vehículo particular, pues al propietario del vehículo, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas se quiere regular para poder garantizar, uno, que se paguen las infracciones de tránsito, pero dos, más que todo, en que se cambien esas condiciones actualmente que existen y que de alguna manera pues han mantenido a los usuarios, en el caso del transporte público, en unidades con pésimas condiciones. Y no solo eso, sino que también al final, el no tener condiciones adecuadas en el vehículo particular, en el transporte de carga, transporte público, cualquier tipo de vehículo que nosotros podamos hablar, al final se puede dar un incidente vial en alguna carretera, y eso es al final lo que queremos evitar. Este año llevamos menos accidentes con respecto al año 2021 y al año 2022. Y si nosotros pues comparamos el año 2022 versus el año 2021, pues igual terminamos con un 7% menos de accidentes. Es decir, cada año vamos reduciendo la cantidad de accidentes viales que se dan en carreteras y pues queremos seguir reduciendo esta brecha de accidentes y muertos por accidentes viales en diferentes sectores. Si bien es cierto, se ha estado trabajando en el Gabinete de Seguridad para reducir las personas que han muerto por diferentes homicidios, y se ha tenido un gran éxito con el Plan Control Territorial y las diferentes acciones que ha desarrollado el gobierno del presidente Nayib Bukele, pero en términos de seguridad vial pues hay que trabajar mucho más. Es decir, no puede ser que tengamos muchas personas fallecidas por accidentes de tránsito. Entonces, de esta manera vamos a ir regulando y reduciendo esta brecha que de alguna manera pues está afectando la vida de la población, porque al final un accidente vial nos puede afectar a nosotros, nuestras vidas, la vida de las personas que van con nosotros y la vida de los demás, porque al final el accidente se da normalmente con otro conductor.
Y además de esto, pues más allá también de poner una infracción de tránsito, lo que nosotros queremos hacer es justamente eso, ¿verdad? Cuidar de la vida de la población salvadoreña, y al final el que de verdad esté conduciendo bien en las diferentes carreteras, el que respete las leyes de tránsito, no tiene por qué preocuparse. Es decir, claro, puede ser cualquier cantidad va a haber acumulación, de multas. Va a haber acumulación de millas, va a haber millajes, entiendo también, ¿verdad? O sea, que según los puntos de infracciones que vaya cometiendo, va a llegar un momento en que ya no va a poder tener. Podría perder la licencia. Sí, podría perder la licencia, pero estaba final, viendo en el documento, ¿no? Exacto, pero al final los conductores no deben de preocuparse, ¿verdad? El único que se debe de preocupar es aquel que quiere infringir las leyes de tránsito. El que quiera conducir con responsabilidad y respetar las leyes de tránsito de nuestro país, pues debe de estar confiado, debe estar seguro que al final lo que vamos a hacer es ordenar todo el sistema vehicular en nuestro país. Ministro, una característica que tiene el actual gobierno es de armas tomar, es decir, hacer inmediatamente las cosas. Y ahí tenemos el tema de los pasos a desnivel, que es una comunicación, que es parte de la conectividad importante para viabilizar el tráfico y todo. Un sistema de transporte masivo también creo que es la apuesta muy estratégica que esta ciudad debería de tener, ¿no? Como tal. Porque sí, ese vendría a resolver el problema. Voy a hacer una pausa y regresamos un poquito ampliándonos en esto. Me preguntan qué pasó con los pasos a desnivel en San Miguel. Me preguntan acá los televidentes. Y otras preguntas que están formulando también. ¿Cómo va la situación de los Chorros? Un saludo especial a todos aquellos que van transitando por los Chorros, que sabemos que a esta hora de la mañana pues es algo bien tedioso, pese al esfuerzo que hacen los gestores de tráfico, ¿verdad?, para viabilizar desde luego el tráfico en la zona. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros, 6:58 minutos. Diálogo con Ernesto López. Gracias. Esta mañana con nosotros el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y estamos haciendo una valoración de un problema que se nos presenta sin duda alguna para todos, que es el tema del tráfico vehicular. Cuáles son las soluciones que se tienen y cómo desde la perspectiva de una institución responsable de este tema puede proyectar desde luego resolver en mediano o largo plazo un tema que es complejo y que por años ha venido desde luego siendo un dolor de cabeza para todos. Pero bien, hemos hablado de sistemas de transporte, la modernización del sistema de semáforos y otros aspectos elementales. Pedro Álvarez, ayuda en Residencial Los Chorros, el transporte es pésimo y unos microbuses ya están viejos, ministro, dice por ahí. Vamos a ver Los Chorros, tenemos a Los Chorros ahí conectados también. Me preguntan que cómo está la situación de Los Chorros, que es una de las grandes apuestas estratégicas para resolver ese problema de esta carretera, ministro. Sí, comentarte que el proyecto está en licitación pública. Esta es una obra gigantesca que vamos a desarrollar en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Las ofertas de la supervisión, pues estas ya se recibieron el día 20 de diciembre. Estamos terminando la evaluación de la supervisión, pero en este mes de enero, a finales del mes de enero, pues se reciben las ofertas ya de la construcción del proyecto. Esta obra pues tiene una inversión de más de 300 millones de dólares, si bien es cierto, pues no es una obra pequeña, es decir, sería la obra más grande en realidad de infraestructura vial que se ha desarrollado en la historia de El Salvador, y es un reto incluso para las diferentes empresas, tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo en términos de obra pública en El Salvador. Lo importante es que ya estamos por recibir las ofertas, es decir, ya estamos a días prácticamente de recibir ofertas. Hoy estamos a 19 de enero y nosotros esperaríamos que el día 31 de enero ya recibamos las ofertas, y luego de esto pues vamos a realizar ya el proceso de evaluación, y luego de evaluar todas las ofertas pues esperamos nosotros proceder con la adjudicación y el inicio de la obra. Es decir, estamos muy cerca de comenzar con esta gran obra de infraestructura vial que va a generar un cambio positivo en la movilidad de todos los ciudadanos. Son 15 kilómetros de carretera que vamos a ampliar desde Las Delicias hasta el sector de San Juan Opico, donde estamos construyendo el paso a desnivel, que de hecho ya estamos también a punto de terminar, vamos a concluirlo 3 meses antes de lo que teníamos previsto.
Pero ese paso donde conecta el paso de nivel de San Juan Pico, hasta llegar al poliedro, desde Las Delicias al poliedro, pues vamos a ampliar a 8 carriles. Ahí está la imagen, ya casi está, ministro. San Juan Pico. Sí, y de hecho, ahorita está todavía la rampa más avanzada. Más avanzada todavía. Nosotros esperaríamos ya que el día lunes estemos haciendo ya la base de la rampa, de la última rampa, que se logra ver en las imágenes, y luego pues a finales de la próxima semana comenzar con la colocación de concreto hidráulico de la pavimentación de esa rampa, y luego pues garantizar ya también el tránsito vehicular en ese sector. Buenas noticias. Muy pronto van a poder circular a través de este paso a desnivel. Ya estamos sumamente cerca. Por tarde, en febrero, nosotros vamos a estar garantizando el paso vehicular en el paso a desnivel de San Juan Opico. De San Juan Opico, que sería de una gran, digamos, de un gran auxilio, oxigenación sobre todo, por la conectividad que hace con el Boulevard Claudia Lars, ¿verdad? Sí, así es. Y después viene también el de Zacacoyo. Estamos haciendo el de Zacacoyo, que de hecho nosotros esperaríamos que por tarde, en 3 meses, ya las rampas estén conformadas. Y también en la integración que estamos trabajando, ¿verdad? Que la idea pues es terminar esos proyectos, porque mientras estemos construyendo el proyecto de Los Chorros, tenemos que garantizar que otras vías pues generen auxilio. Al final garantizando pues esa ruta alterna para todos los salvadoreños, y más aún incrementando el tránsito vehicular. Ahí se pueden ver en las imágenes el paso a 3 niveles que estamos construyendo en la integración. Esta obra, este proyecto, pues solo uno de los puentes tiene 23 apoyos, como los que tú puedes ver en las imágenes, tiene 23 estructuras como esas. Y pues ya estamos trabajando en los apoyos, en las pilas, para luego comenzar a colocar ya las vigas de este paso a 3 niveles que estamos construyendo. La idea es que las personas que vienen ya sea de San Salvador y que quieren ir a Nejapa, Popa, Aguilares o Quesaltepeque o viceversa, no tengan que ingresar por el redondel, sino que lo puedan hacer a través de este paso a 3 niveles que estamos construyendo. Es decir, garantizar una mejor movilidad en esa intersección sin pasar por un redondel, que al final es el cuello de botella que de alguna manera pues hace que los flujos vehiculares se vean bastante complicados en ese sector. Pero bien, en el proyecto de Los Chorros ya estamos avanzando, esperamos que muy pronto lo comencemos. Hay algunos que dicen que es un render, hay algunos que piensan que no se va a construir, etcétera, etcétera, pero yo quiero ser claro con la población salvadoreña y decirles: ya está terminado el diseño de ingeniería, ya están terminados los estudios de factibilidad, y lo único que tenemos ahorita es la licitación. Ya recibimos ofertas para la supervisión. Participaron dos consorcios en la supervisión. Hay empresas coreanas, hay empresas españolas que están participando, y en el caso de la supervisión. Y en el caso de la construcción, pues esperamos que a finales de este mes recibamos las ofertas, y luego de recibir las ofertas pues evaluemos y adjudiquemos de una vez por todas el proyecto, y ya de ahí pues no vamos a empezar más estudios, sino que en lo que se inicia es en el montaje del plantel. Empieza con algunas actividades de topografía, porque tienen que revisar los trazos del diseño para comenzar con, y eso es rápido, ¿verdad? Y de ahí pues con maquinaria, equipo y todo lo necesario que ingresarían a comenzar a ampliar la carretera y a comenzar a construir el viaducto, que es de más de 1 kilómetro, que nos va a alejar de la zona de riesgo en la cual pues pasan miles de salvadoreños, y que de alguna manera pues se han tenido complicaciones en tráfico y lamentablemente también en pérdida de vidas humanas. A ver, ministro, aquí me preguntan sobre San Miguel. ¿Hay proyecciones de construcción en pasos de nivel en la Roosevelt o no sé? Tenemos en el... No me explican bien acá el televidente. Tenemos en el sector del Triángulo, y tenemos también proyectados en el sector del redondel Monseñor Romero, que está en ese sector, ex redondel Los Leones. Ahí tenemos proyectadas obras de paso. Estamos trabajando para poder sacar a licitación ya el proceso de construcción, adjudicar a una empresa y luego comenzar
con las actividades necesarias para la construcción de este proyecto. Lo importante es que estamos trabajando, estamos haciendo todo lo necesario para que esas obras pues muy pronto se puedan convertir en una realidad para todas las familias del oriente de nuestro país. Son obras importantes que sabemos que van a agilizar el tránsito vehicular, adicional al periférico Gerardo Barrios, que va a descongestionar sin duda parte de la ciudad de San Miguel, porque toda la carga logística y todas las familias que van hacia La Unión o hacia Honduras no van a tener que ingresar por la ciudad de San Miguel, sino que lo van a poder hacer a través de esta carretera nueva que estamos construyendo en este momento, que de hecho la próxima semana esperamos ya comenzar con el colado del primer paso a desnivel que se está construyendo en el oriente del país y que le da ingreso a una carretera de 17 kilómetros, una carretera nueva, que es parte pues de todo este proyecto integral que se está construyendo en este momento. Para el oriente. Para el oriente. A ver, ministro, aquí me están sugiriendo también que le recomiende o que le sugiera que, ¿por qué no se toma la medida de que el transporte de carga que se ve en horas normales de la mañana pueda llevar a cabo esa actividad en horas de la noche cuando no hay tráfico? Yo creo que este es un buen punto también, porque hemos visto muchos vehículos, furgones, trailers, no sé, sí, de carga que están haciendo sus ¿verdad?, abastecimientos en horas del día, ¿verdad? Sí, hay horarios restringidos para el transporte de carga. Vamos a seguir trabajando con el tema de gestores de tráfico, policías de tránsito. De hecho, en este momento nosotros estamos capacitando a los gestores de tráfico que tenemos a través de la Policía Nacional Civil para poder garantizar que tengan diferentes habilidades y destrezas, uno, para agilizar el tráfico vehicular, pero dos, también para colocar sanciones en los casos correspondientes. Y ahorita pues que ya todo este grupo salga de la capacitación, pues vamos a tener una mayor cantidad de personas que van a estar garantizando controles en diferentes intersecciones, principalmente en los ingresos y salidas de la ciudad, donde sabemos que el transporte de carga en algunos casos pues están circulando en horarios no permitidos, y esto pues no vamos a dejar que esto siga ocurriendo. Si bien es cierto, pues hay policías de tránsito que están garantizando este tipo de acciones, pero se van a sumar también los gestores de tráfico que en este momento están en capacitación, una buena cantidad, porque estamos incrementando, estamos duplicando los gestores de tráfico, pero están en proceso de capacitación, y luego de esta capacitación y las inducciones necesarias, pues ya van a salir a las diferentes calles y carreteras para tener un mejor control del espacio vial. Y a esto se va a sumar la tecnología también, porque a través del centro de monitoreo que vamos a tener, vamos a identificar que el transporte de carga esté circulando también en los horarios adecuados. De lo contrario, pues vamos a tener que aplicar las infracciones necesarias y hacer las acciones correspondientes, ¿verdad? No puede ser que se sigan infringiendo las leyes de nuestro país y esto ponga en riesgo parte de la vida de la población salvadoreña, y no solo eso, sino que también deteriore la calidad de vida de familias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, el tema de la restricción es por garantizar seguridad vial, pero también porque hay horas pico donde tenemos una mayor cantidad de vehículos que están circulando, y de esta manera pues garantizamos un mejor flujo vehicular en diferentes intersecciones y reducimos la problemática que se da en diferentes puntos. Entonces vamos a seguir monitoreando, vamos a incrementar los controles a través de incorporar más gestores de tráfico con capacidades especiales, porque van a estar debidamente capacitados para poder realizar las funciones necesarias. Nunca se habían capacitado tanto a los gestores de tráfico como lo estamos haciendo en este momento junto con la Policía Nacional Civil. De hecho, antes pues los gestores recibían una inducción de 4 horas y después iban a la calle. Claro. Es decir, esa era la inducción que le daban a los gestores. No era una especialización. Y ni tan siquiera más con la policía, sino que le daban una inducción 4 horas y después iban a la calle. Y el reglamento de tránsito y la ley no se lo podía. Que es parte vital, ¿no? Para saber cómo actuar. Rina Bermúdez, desde Virginia. Saludos, ministro. Muy buena obra la que se están haciendo. Y esto de educar a las personas en el tráfico es muy importante. Saludos a Rina Bermúdez hasta Virginia, Estados Unidos, que nos está sintonizando. El tema de la educación, ¿no? Sí, la verdad que es sumamente importante, porque no solo decir, el tráfico al final se genera por todos, ¿verdad? Es decir, al final
si todos nos ordenamos, si todos garantizamos que se respeten las leyes de tránsito de nuestro país, si no se invade carril, si se respetan las señales de tránsito reglamentarias, de alguna manera va a mejorar el flujo vehicular, claro, ¿verdad? A esto hay que incorporarle otras acciones, mejora del transporte público, hay que incorporarle también el cambio del parque semafórico para que se pueda circular más rápido en intersecciones, otro tipo de movilidad alternativa, ¿verdad? En los cuales pues se está trabajando, mejora de infraestructura vial, en algunos casos puede ser sumamente necesaria. Es decir, en nuestro país tú puedes ver que no hay casi bahías de buses en diferentes intersecciones, entonces al final los buses invaden uno de los carriles de la carretera, eso genera tráfico y además pues problemática, ¿verdad? Entonces yo creo al final pues si vamos trabajando cada una de estas aristas y entre ellas pues el ordenamiento vial, que al final debería de ser lo más fácil, porque es decir, ¿qué costaría nada más respetar las leyes de tránsito que ya existen en nuestro país, pero que actualmente pues no se respetan por diferentes motivos? Es decir, prácticamente eso no tiene ningún costo. Una infraestructura vial nos puede costar millones de dólares, pero el respetar las leyes de tránsito de nuestro país es hasta de beneficio para todos. ¿Por qué? Porque mejora la circulación vial y porque reduce la cantidad de accidentes que se pueden dar en las carreteras. Si bien es cierto, todos queremos llegar más rápido hacia nuestro lugar de destino, pero lo tenemos que hacer de una manera ordenada. Entonces vamos a trabajar justamente en mejorar el control del espacio vial en las diferentes Voy a hacer una pausa y luego concluimos un poco. Me preguntan acá, y esto creo que es válido resaltarlo esta mañana, ministro, ¿por qué en este caso el redondel del Jaguar no resolvió el problema del congestionamiento para entrar a conectividad con la 49 y también el Boulevard Los Próceres? Una buena pregunta. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué proyecciones se tienen en esta zona? Pues la pausa y regresamos un poco con el análisis concluyente. Más adelante estará también con nosotros el ministro de Medio Ambiente para darnos a conocer parte del trabajo ambiental que se lleva en el país. Pausa. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos estos pocos minutos para hablar de otro de los grandes desafíos que se tienen, que tiene que ver precisamente con la conexión que se hace viniendo sobre el sector de Comalapa hacia San Salvador, en este caso redondel del Jaguar, y la conexión con la 49 y Boulevard Los Próceres. Ahí se arma una de grande, ¿no? ¿Y qué solución se tiene? Pregunta un televidente. Sí, lo que pasa es que uno cuando hace una obra como esta, pues tiene que pensar en diferentes puntos. Nosotros estamos, por ejemplo, en el Boulevard Constitución. Nosotros no solo tenemos el proyecto del redondel de integración, sino que se va a atacar la calle principal La Gloria, la calle San Camil, la calle El Volcán. En el caso del Jaguar, pues la problemática es que luego tenés que llegar al hermano bienvenido a casa, es decir, el hermano lejano, y de alguna manera pues ahí también se hace embudo. Entonces hay algunas obras de paso que nosotros hemos contemplado en el hermano lejano y en el árbol de la paz, que claro, ¿verdad? No se pueden desarrollar todos al mismo tiempo porque, es decir, no podemos atacar de manera simultánea todos los ingresos y salidas de la ciudad, porque entonces complicaríamos todo el tráfico vehicular en todos los sectores, ¿verdad? Entonces tenemos que ir por partes. Pero bien, eso es por un lado, pero por otro lado también lo que hemos venido hablando, y es que hay que apostarle al transporte público. Eso es lo que nos va a ayudar a aliviar parte del tráfico vehicular, más allá de la construcción de una nueva carretera, de un nuevo puente o de cualquier tipo una alternativa de transporte masivo. La alternativa de un mejor transporte público creo que es lo que le han apostado los diferentes países del mundo y es parte de la solución que hay que darle al tema del tráfico vehicular. Así como otra serie de cosas, ¿verdad? Hay lugares que hay que hacer infraestructura, claro, ¿verdad? Pero sí, en la ciudad hay que apostarle en el transporte para poder mejorar la circulación. Bueno, son más de 60 obras que se tienen de forma simultánea trabajando y poco a poco se va resolviendo este problema. Ministro, se nos fue el tiempo. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por la invitación y mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos escucharon en la entrevista. Así es, en efecto, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, nos acompaña precisamente para darnos una evaluación del trabajo del monitoreo ambiental en nuestro país. ¿Qué perspectivas tenemos de cara a la persistencia de frentes fríos, bajas temperaturas? Tenemos también una actualización de la serie sísmica en Aguachapán.
monitoreo del lago de Coatepeque y esas variaciones que ha tenido en el tema del color de sus aguas y otros aspectos importantes. Vamos a hablar con él en cuestión de segundos. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A usted que nos sintoniza, muchísimas gracias. Especialmente un saludo muy especial a todos nuestros buenos amigos que nos sintonizan en los Estados Unidos y más allá también de nuestra señal digital que llega a otros países. Un saludo muy especial desde San Salvador, nuestra ciudad capital. Quiero dar la más cordial bienvenida al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, con quien vamos a hacer una evaluación también de muchos aspectos de trabajo que ha tenido la cartera que representa. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Neto, un placer estar aquí de nuevo. Gracias por acompañarnos. Ministro, un poco en actualización de esta serie de actividad sísmica que hemos tenido en Huachapán, ¿cuál es el informe que se tiene? Bueno, desde el día domingo, 15 de enero, que comenzó esta serie sísmica, hemos tenido un total de 466 sismos. Y hay que diferenciar entre una serie sísmica y un enjambre sísmico. La serie, la característica que tiene es que tiene un evento mayor, es decir, acá tuvimos dos sismos, uno de 5.1 y uno de 5.3, y luego de los 466 sismos, 464 pues han sido réplicas, a diferencia de un enjambre, que un enjambre es un conjunto de sismos de la misma magnitud, generalmente de magnitud 3 o 4, que suceden en la misma región geográfica. Entonces en este caso pues ha sido una serie con toda esta serie de réplicas también. Se originó en Guatemala, en la falla de Jalpatagua, a unos 30 kilómetros de la frontera de las Chinamas, y luego pues hemos tenido toda esta actividad que sí tuvo afectaciones directamente en nuestra población. Por ejemplo, en las Chinamas se registró un deslizamiento de tierra, luego pues la caída de un muro en una escuela, daños en viviendas. Entonces, creo que vale la pena recalcar el trabajo de nuestro ejército, el trabajo de protección civil, el trabajo de todo el gobierno, pues que se movilizó y se desplazó hacia esa zona, pues para atender las necesidades de la población. ¿Esta situación está ya normalizada? ¿Está controlada o...? Es impredecible, obviamente, ¿verdad? Los sismos no pueden predecirse. Sí. De hecho, una de las autoridades en geología, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en su sitio web, uno busca acerca de los sismos, hay un apartado que precisamente dice que los sismos no pueden predecirse. Recordemos que estos son eventos que suceden a 40, 50 kilómetros abajo de la Tierra. Entonces, son movimientos que suceden, es una activación de falla local la que hemos tenido, y por eso, precisamente por esa característica que no se pueden predecir, es muy importante que tengamos nuestros sistemas de alerta temprana. Entonces, para el aniversario del terremoto el 13 de enero, por ejemplo, nosotros informábamos que para 2001 se tenían 7 estaciones para medir sismos, ahora tenemos 96, es decir, se ha mejorado muchísimo las capacidades técnicas, las capacidades de medir estos fenómenos, y así pues igual con los huracanes, igual con los volcanes también. Recordemos que estamos monitoreando nuestros 6 volcanes activos. Entonces esa es una labor que la verdad no se detiene, se trabaja 24 horas en el observatorio para precisamente pues tener esta información, y con toda esta información que se tiene pues obviamente se toman decisiones. Entonces esta información no solamente se comparte con los ciudadanos, con el público, sino que también se comparte con todas las instituciones. Aquí está Protección Civil, aquí está el Ejército, la Policía, y esto es lo que ha estado sucediendo en Ahuachapán. Estaríamos esperando pues por el histórico de sismo, que esta situación pues vaya deteniéndose poco a poco. Que vaya entrando a la normalidad. Pero como repito, no podemos asegurar categóricamente cuándo va a suceder eso. Que esto ya no va a seguir. O que no va a seguir, correcto. Una pregunta, sus técnicos le han dicho si esto tiene que ver con, bueno, ya hablaba de la falla que estaba a 30 kilómetros más allá de la frontera, ¿no? Nuestra. ¿No tiene que ver algo con actividades de carácter volcánicas debido a esa observancia que se tiene precisamente con estas son fallas locales. Nosotros tenemos sismos, la mayoría de sismos que nosotros tenemos son de origen tectónico, son los que suceden en la costa,
son los sismos que generalmente suceden a 30 o 40 kilómetros afuera de la costa y tienen una profundidad de 50 o 60 kilómetros. Ese es quizás el 75% de los sismos que tenemos. Y luego se tienen las fallas locales que también se activan, que pueden ocasionar este tipo de series sísmicas o enjambres sísmicos. Entonces, son de varios tipos los sismos. También puede suceder en algún momento que sea de origen volcánico, no es este el caso, pero igual, si fuera de origen volcánico, pues lo estaríamos informando. Recordemos que los volcanes no solamente se mide la sismicidad adentro del volcán, sino que también estamos midiendo, detectando gases, midiendo dos parámetros principalmente. El primero es el dióxido de carbono y el segundo es el dióxido de azufre, que es el que nos da a nosotros la pauta para concluir si existe actividad en la cámara magmática del volcán. Entonces, son varios procesos los que se manejan. Volviendo al tema de los sismos, pues fueron 466. Como repito, el gobierno se desplazó hasta el sitio. La verdad que ha sido un trabajo incansable. Se habilitaron albergues también. El tema preventivo es muy importante. Se evacuaron familias también. Entonces, creo que esto pues es lo que se debe hacer. Ante una situación y se sigue trabajando, todo. Pues se sigue trabajando. Bajo este tema de los frentes fríos, ministro, tenemos una incidencia de bajas temperaturas fuertes. Bueno, sí. ¿Las vamos a seguir teniendo? Estadísticamente, el mes de enero es el mes más frío. Hemos tenido hay una tormenta en Estados Unidos. Es una circulación de aire frío que abarca Canadá, Estados Unidos y México. Y nosotros hemos tenido como resultado pues una baja en las temperaturas en nuestro país. Hemos registrado en algunos lugares, por ejemplo, en el Pital, en la zona alta del departamento de Santa Ana, el Limos, Montecristo, se han registrado temperaturas a veces de 1 grado. Hay un registro de 0 grados en el Pital. Entonces, y acá en la periferia, pues en la ciudad le confieso capital, que no quería levantarme esta mañana. En las zonas más altas, los planes de Renderos, la zona de Santa Tecla, Volcán de San Salvador, durante la madrugada pues se registran temperaturas de 10 grados, 8 grados en algunos lugares, y al amanecer 14, 15 grados. Es decir, son temperaturas a las que nosotros no estamos acostumbrados, pero son temperaturas que van a ir pasando a medida se normalicen las condiciones en el hemisferio norte. Pero que nos dejan también, digamos, un impacto, por lo cual usted dice muy bien, no estamos acostumbrados de manera también lo decía yo esta mañana, un frío tremendo que yo no quería ni levantarme para trabajar, pero no digamos aquellas que pasan en condiciones difíciles. Hablando, por ejemplo, de estas personas que han resultado afectadas con sus viviendas, que me imagino que están viviendo en albergues, que necesitan de ese auxilio, porque vamos a seguir teniendo entonces este sistema durante todo este mes prácticamente. Sí, bueno, con el tema de los sismos y volviendo un poquito a ese tema para analizarlo también con las temperaturas, se tiene alerta roja en Ahuachapán y en San Lorenzo, se tiene alerta verde en el resto de municipios de Ahuachapán. Entonces, pues esta alerta también faculta a la Comisión de Protección Civil para realizar todo este tipo de actividades. Igual, la temperatura va a ir, subiendo paulatinamente. Estaríamos esperando para el mes de febrero y para el mes de marzo todavía un par de eventos de vientos norte, es decir, son estas masas de aire que pudiésemos esperar nosotros un incremento en la velocidad de los vientos. Luego, a partir del mes de abril, ya pudiéramos ir viendo la transición hacia la época lluviosa con la temperatura y las condiciones típicas de la Semana Santa. Del calor húmedo, ¿no? Mucha humedad, mucho calor, y ya a partir de mayo, pues ya estaríamos entrando a la estación lluviosa. Lluviosa, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso también. Ministro, este monitoreo que se está haciendo, voy a ir combinando un poco los temas, este monitoreo que se está haciendo en el lago de Coatepeque y esta variación del color no deja de inquietar a algunas personas. Es algo, pero hay un discurso también, digamos, subyacente a esto, que dicen que esto es algo normal, es parte típica de las condiciones biológicas de este lago, ¿verdad? Aunque otros son mucho más catastróficos, es decir, bueno, pero es un cráter el que tenemos ahí, ¿no?
Bueno, a ver, ¿cuál es el estudio que se ha hecho? Acá lo que tenemos, obviamente, nada que venga producto de intervención humana es normal. Sin embargo, pues acá tenemos varios factores. El primero de ellos, pues obviamente el incremento en la población de las cianobacterias filamentosas que ha provocado este cambio en el color del lago. Hay otro tipo de cianobacteria que se descompone y luego de esta fase, pues es donde vemos también el cambio de color a un verde oscuro, y luego este material orgánico pues se precipita, se sedimenta, se deposita en el fondo del lago, y ya podemos ir viendo un cambio otra vez en el color del lago. Se ha monitoreado, obviamente se está monitoreando el lago constantemente, se ha monitoreado pues cantidades de azufre, se ha hecho monitoreo también en los alrededores de todo el complejo volcánico para ver si hay actividad volcánica. No se debe esto a actividad volcánica, de hecho, tanto la coloración turquesa como la coloración verde oscuro pues obedece a esta combinación de factores que son las cianobacterias, y también recordemos que el lago tiene un aporte importante de material nitrogenado, fertilizantes y todo esto que se filtra de todas las orillas del lago, de toda la agricultura que sucede en los alrededores, de todas las quintas recreativas que están en el lago, que al final pues también se combina con el tema de las cianobacterias, y esto es lo que hace que hayan estos cambios de color. Algo muy curioso es que cuando comenzó a suceder este fenómeno no sucedió en todo el lago, sucedió solamente en una zona y luego pues se fue desplazando por los vientos. Entonces este mismo viento es el que va desplazando, va empujando las cianobacterias, y obviamente por eso es que a veces en las orillas del lago se tiene este material como este lodo, como esta alga, que son precisamente pues estas cianobacterias. La recomendación siempre es la misma. ¿Estos son toxinas? ¿Son tóxicos, perdón? Es material, ¿tóxico? Es que eso es bien relativo. Recordemos que el agua del lago Coatepeque, aunque no tuviese intervención, supongamos que el lago no tuviera gente alrededor y que estuviera en su estado natural, el lago de por sí es un lago de origen volcánico, entonces tiene muchísimos materiales que no son aptos para el consumo humano. Entonces aquí tenemos pues metales pesados, se tiene azufre, se tiene cadmio, un montón de materiales que no son aptos para el consumo humano. Entonces siempre la recomendación pues es la misma: no consumir el agua del lago. El agua del lago para filtrarse pues debe pasar por un proceso de ósmosis. No se recomienda porque es un lago de origen volcánico. Entonces no se trata que esté o no esté contaminado, sino que se trata que igual por su origen no es consumible el agua del lago. Igual en febrero ya estamos preparando un lanzamiento y vamos a informar. Todavía estamos en la fase final de elaboración del programa, pero ya en el mes de febrero vamos a informar acerca de las acciones, una acción muy concreta que vamos a seguir para precisamente rescatar el lago Coatepeque, rescatar este espejo de agua que incluso fue catalogado como una de las maravillas del mundo natural. Claro. Es un lago que pues tiene muchísimo turismo, es un lago que vale la pena rescatar. Es nuestro segundo lago más grande después del lago de Aquí me preguntan, ministro, pero sin embargo, interesante la explicación que nos da el ministro Ernesto, te felicito. El punto es que también, si bien es cierto, no representa una toxicidad, recordemos que muchas familias también viven de la pesca o de algunos productos que ahí se crían, dice aquí. Sí, el tema de la pesca, vimos por este mismo fenómeno, vimos como en la zona de Protero Grande, por ejemplo, aparecieron peces muertos. Estos son condiciones que van variando y repetimos, pues se van a ir normalizando a medida que pase el tiempo. Otro dato es que todo esto sucede cuando hay un cambio de estación, cuando hay transición de época lluviosa a época seca. Entonces siempre sucede mes de diciembre, mes de enero, y luego podríamos esperar otro evento de similar. Pero ha sido muy frecuente este cambio, ministro. Ha sido más frecuente que antes. Podríamos esperarlo para el mes de abril aproximadamente, ahí alrededor de la Semana Santa.
La coloración turquesa del lago tiene muchos años de suceder, hoy ha estado sucediendo mucho más frecuentemente. Como repito, es un proceso natural del lago, pero también ahora interactúa toda esta materia que está en el lago con la intervención humana. Recordemos que el lago pues tiene obviamente es de origen volcánico, pero tiene muchísima intervención humana. Entonces, eso es lo que se está tratando también de regular, no solamente las quintas de recreo, también llevar las condiciones adecuadas a la población que vive alrededor del lago. Hay miles de familias que viven alrededor del lago, diferentes cantones, diferentes comunidades, y también la regulación de la agricultura que sucede alrededor del lago. El lago es un embudo prácticamente, todo lo que sucede en sus alrededores pues se filtra, toda esa escorrentía pues llega al lago y puede afectar. Entonces obviamente pues ahí tenemos muchísimo material fertilizante, se tiene también muchísimo materia orgánica. Se hace el llamado siempre a que cumplamos no solamente a los negocios, a las quintas de recreo, a todas las intervenciones, a todas las construcciones que están alrededor del lago, que cumplan con las regulaciones. Es importante que tengamos nuestro sistema séptico de tratamiento de aguas, es importante que tengamos también el uso de los fertilizantes o los pesticidas para las plantas, para los jardines. Es importante que utilicemos las cantidades correctas. Y al final todo esto, pues la lluvia le ayuda a que lleguen al lago. Entonces ese es el llamado, ya se están tomando acciones, incluso ya existen acciones legales contra varios establecimientos, contra varias quintas de recreo también. Y lo que se busca, como repito, no es perjudicar a nadie. Lo que nosotros estamos buscando como Ministerio de Medio Ambiente, que somos el ente regulador de las condiciones ambientales, pues es mejorar las condiciones, proteger nuestros cuerpos de agua y llevar a nuestro país a donde se merece estar. A ver, aquí hay, ministro, una pregunta que nos están haciendo con relación siempre al lago de Coatepeque. Ernesto, es interesante escuchar la versión de cómo se está generando esta situación de cambio, pero también habría que conocer cuál es el estudio o la coordinación que se tiene con la parte turística, porque este es uno de los grandes efectos que tiene de contaminación el lugar. Hay muchos restaurantes que bueno, dice acá, poderlos tener para desarrollar trabajo en la zona, pero también hay que entrar en armonía con la naturaleza. Y esto lo decimos siempre a nosotros, o sea, nosotros, como repito, no queremos perjudicar a nadie, no queremos molestar a nadie, pero lo que vamos a buscar es obviamente el cumplimiento de toda la normativa medioambiental. Lo mismo sucede con las fábricas, con todos los vertidos de las fábricas, lo mismo sucede con las fuentes de emisiones fijas, lo mismo sucede con el transporte, etcétera. Es decir, se está buscando esa regulación que desgraciadamente pues nunca ha existido. Entonces en este par de años que tenemos nosotros trabajando, pues se ha logrado tener claro, tener mapeado, se ha logrado sancionar también a varias organizaciones, a varias personas, entidades que están actuando irresponsablemente. Entonces, la verdad que no se busca perjudicar a nadie, lo que se hace es la invitación, y también se informa que ya se están tomando las medidas. Pues entonces, nosotros contamos con un gran apoyo de la Policía Nacional Civil, de su División de Medio Ambiente, también contamos con un gran apoyo de la Fiscalía General de la República, quienes son los que hacen que se cumplan estas normativas. Pues nosotros, digamos, somos el brazo técnico, nosotros pasamos la denuncia, pero al final pues son estas entidades las que se encargan de aplicar la ley. El programa de control de aguas residuales del Ministerio es un programa grande, sin duda alguna, ¿no? Nosotros acabamos de lanzar la plataforma El Visor de Aguas Residuales de El Salvador, la plataforma VARES. Básicamente esto es una plataforma que nos va a informar. Es el primer visor de aguas residuales. Básicamente es un registro, es un catastro de todas las plantas de tratamiento que están funcionando en nuestro país y también las que no están funcionando. También se registran vertidos sin tratar, entonces vertidos ordinarios, vertidos de tipo especial. La verdad que siendo el ente regulador de saneamiento a nivel nacional, pues también hay un componente de acceso a la información muy importante, hay un componente de transparencia.
Entonces, con esta plataforma pues se pueden monitorear y se le puede dar seguimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales para que ellas cumplan con todos los lineamientos establecidos. Aquí pues hay varias muestras, se toman todo este muestreo, medir el DQO, el DBO, se mide también pues la calidad, toda la descarga, el manejo de los lodos residuales, y al final pues lo que se busca es el cumplimiento del reglamento especial de aguas residuales. Entonces esta plataforma está disponible a través de la página web del Ministerio del Medio Ambiente, cualquier ciudadano puede acceder. Esto también va a hacer mucho más fácil para cualquier persona poner una denuncia, poner si alguien ve que algo está sucediendo cerca de su comunidad, cerca de su colonia, cerca de su casa, pues puede acceder a la plataforma y ver de qué se trata. Entonces al final pues esto nos va a ayudar a tener más información y poder actuar mucho más rápido. Hay un común denominador en ese tema de aguas residuales, especialmente en la zona costera de nuestro país, donde muchos negocios obviamente tiran sus aguas hacia el mar, ¿no? O los ríos. Sí, es una gran tarea, diría no solamente negocios pequeños, también se tiene registro de empresas grandes, se tiene registro de fábricas. Ya tenemos antecedentes de intervenciones a fábricas de textiles, por ejemplo, tenemos antecedentes de intervenciones a rastros, tenemos intervenciones a diferentes tipos de restaurantes en la zona costera que tienen en la zona costera. Que sí se ha captado esta contaminación en flagrancia. Ok, ahí tenemos el río Azelguate, río Lempa, me preguntan acá, y por cierto ahí están las imágenes. ¿Qué se está haciendo para darle sostenibilidad en el tiempo? Me dice acá un amigo televidente. Vamos a ver una pausa y nos vamos a regresar precisamente para conocer cuál va a ser las perspectivas o la proyección para la temporada invernal. Queremos saber también acá como agricultores, dice un televidente. Me gustaría saber qué nos espera de invierno. Vamos a la pausa, 7:45. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Melvin Hernández Salinas, saludos cordiales. Nos escribe, nos dice Ernesto: por favor, ministro, ayúdenos, el invierno afecta el reparto Tazumal-Cucatancingo. Dice, ¿puede coordinar con el MOD para hacer una mitigación? Ahí se lleva ese mensaje de auxilio. Claro que sí, con gusto. Del televidente. Me preocupa que hay un muro que está por caer sobre la calle iniciando la subida hacia la Laguna Verde en Apaneca, ministro. Debería de mandar una inspección, dice, y le agradeceríamos mucho que llegaran a hacer una inspección para evitar cualquier tragedia en esa zona, alguna desgracia. Claro. En la subida de la calle Verde, la Laguna Verde en Apaneca. Ministro, se liberó, por cierto, hay una liberación de un cocodrilo, entiendo, ¿no? Sí, bueno, el trabajo de rescate de animales silvestres. De vida silvestre no se detiene. Este era un ejemplar de cocodrilo americano, Crocodylus acutus, que había estado pues en cautiverio 22 años. El cocodrilo es un animal muy resiliente, es un animal muy noble. Ellos almacenan grasa en su cola y pueden ser liberados en los estuarios, en los manglares, y así se hizo en este caso. Tenemos nosotros una buena población de cocodrilo americano en la zona de Jiquilisco, en la zona de la Barra de Santiago, Jaltepeque también. Entonces son animales que ahí viven, son animales que conviven con nosotros, son parte fundamental del desarrollo del ecosistema del manglar y es parte del trabajo. Pues de hecho, uno de los 6 programas de vida silvestre, de conservación de vida silvestre que tiene el Ministerio de Medio Ambiente actualmente es el de cocodrilo, el de caimán y cocodrilo. También tenemos caimán en la zona del Chino, en el departamento de Huachapán, San Juan el Chino, Barra de Santiago. Sí. En ese estero pues, se tiene caimán y es parte del trabajo que se realiza con vida silvestre. Son 6 programas de conservación, el Ora Nuca María, se tiene también el programa de conservación de caimán y cocodrilo, se tiene el de cetáceos, que es sumamente importante, se tiene el de tortuga marina, felinos también, mono araña. Entonces son programas que se están pues trabajando
con un gran equipo técnico. La verdad, el de cetáceos es muy importante. Dice, ¿por qué conservan los cetáceos? Bueno, el programa de cetáceos se trata y va enmarcado dentro de nuestro plan Misión Océano, y es que se tiene un enfoque de cordillera-costa. Es decir, los cetáceos son indicadores. Si nosotros tenemos visitas de cetáceos, si nosotros tenemos visitas de tortuga marina, podemos evaluar las condiciones que tiene la costa. Entonces eso es bien importante, que nosotros pues estemos obviamente monitoreando las condiciones en todo el territorio, porque todo lo que pasa dentro del territorio pues afecta directamente la costa. Y se convierte en un aspecto, digamos, turístico, ¿no? Por ejemplo, el avistamiento de ballenas, que lo tenemos. El avistamiento de ballenas comenzó en el mes de diciembre. Son estas ballenas que migran al sur, son ballenas jorobadas que migran al sur, y tenemos pues hasta el mes de marzo o abril a veces, estos avistamientos de ballenas. Los invitamos a que nos puedan acompañar. Se dan en su mayoría en la zona entrando por la zona de los Cóbanos. En la zona de los Cóbanos, sí, así es. Se entra en la zona de los Cóbanos, se puede entrar por Acajutla también. Y la verdad, pues es una experiencia muy bonita, es parte también de todo este programa de área natural protegida que se tiene en la zona de los Cóbanos. Pues se tienen ya varias hectáreas marinas que se están conservando, que se están pues tratando de mejorar sus condiciones. Ahí tenemos una biodiversidad abundante, muy rica. Entonces es una de las especies que podemos ver en esa zona. También recordemos que tenemos 4 especies de tortuga marina. Nuestro país es muy afortunado, somos parte vital del ciclo de migración, del ciclo de nacimiento de la tortuga marina. También tenemos muchísimas playas con mucho desove de tortugas. Tenemos programas también para rescatar esos huevos de tortuga. También tenemos programas y tenemos leyes para precisamente evitar la comercialización de los huevos de tortuga. Entonces, son varios programas, pues Caimán y Cocodrilo es uno de ellos. También hablamos de cetáceos y hablamos de tortuga marina. Entonces, se tiene una clínica también especializada para rescate de vida silvestre. Ahí hemos tratado todo tipo de animales, hemos tratado tortugas marinas, cocodrilos, todo tipo de reptiles. Se han tratado mamíferos pequeños que son sumamente abundantes en nuestros bosques. ¿Era falso, ministro, o un video que veíamos que en el sector del Playón había una serpiente de magnitudes que creo que la estaban confundiendo con una pitón, o era esta que está en Sudamérica, ¿cómo se llama? En Brasil, la anaconda, por su gran dimensión, que era tremendo. Bueno, nosotros... era un video que andaba por ahí, pero que... La serpiente más grande y más común es la mazacuata, es la boa constrictora. Sí, la boa constrictora. Es una serpiente que se alimenta pues de mamíferos pequeños. Ahí está, ese video, sí, eso, pues... Lo poco que se alcanza a ver parecería que es una boa constrictora ya de un par de años de edad. Pero son bien comidas. Mejor conocidas como mazacuatas. Son serpientes que no son venenosas, sin embargo, pues pueden, ellas se alimentan enrollándose en su presa y se triturando, ¿verdad? Trituran y así pues logran alimentarse. Sí, eso, lo poco que se ve parece ser una boa constrictora. Pensé que era algo viral, pero no, sí fue aquí que ocurrió, ¿no? Una mazacuata. ¿Tuvo informe de eso? Es una serpiente muy común. También se invita a la población, cuando veamos un animal de estos, pues que no lo ataquemos. Sí, ahí está, mire, ya iba ya las serpientes generalmente no atacan si no se sienten amenazadas. Estos son animales que juegan un rol fundamental en la naturaleza, pues se alimentan, controlan plagas, controlan roedores pequeños. Entonces sí son animales que juegan un papel fundamental como controladores de las plagas en la naturaleza. Entendería que dice acá un amigo que aparentemente es muy parecida, dice, a una anaconda, Ernesto, pero las anacondas casi nunca andan en los árboles, siempre están bajo de agua. Sí, lo poco que se ve el video, pues sí parece ser una boa constrictora, que es un animal muy común en nuestro país. Tenemos también un par de serpientes
de otro tipo de serpientes venenosas, pero esta en específico es la que se tiene, ministro. No es venenosa. También otro tema que me gustaría tocar es el tema de las perspectivas climáticas. A eso iba, ministro. Aquí me pregunta un agricultor, ¿qué invierno vamos a tener? ¿Cuál es la expectativa? Climáticas, el año pasado fuimos impactados por el fenómeno de la Niña. Este año continúa, estaríamos esperando y vamos a evaluar obviamente los primeros meses de lluvia para ver cómo evoluciona el Océano Pacífico y en teoría se esperaría que tuviéramos una etapa neutra al final del año para cerrar el ciclo de la Niña y continuar con el fenómeno del Niño el siguiente año. Este año pues se esperan las lluvias típicas de la época, comenzando en mayo. Luego en el mes de julio una pequeña canícula, es decir, una disminución en la cantidad de lluvia. Luego un aumento en el mes de agosto, septiembre, que estadísticamente es el mes más lluvioso del año. Luego para el mes de noviembre ya esperar los primeros eventos de vientos norte para cerrar la época lluviosa. Esto podría venir acompañado también de todos los sistemas meteorológicos. Recordemos que la temporada de huracanes comienza en abril. Y esto pues es lo que nos afecta directamente a nosotros. Entonces probablemente tendríamos menos lluvia que el año pasado. El año pasado fue casi que el top 5 más lluvioso en la historia registrada de El Salvador. Tuvimos 2.375 milímetros, 2.275 milímetros de lluvia. Eso es una cantidad casi el 20% más de lo que tenemos usualmente. Y este año pues estaríamos esperando llegar al 2.000 milímetros. También el pronóstico, recordemos que de nada nos sirve a nosotros decir que van a llover 2.000 milímetros, esa cantidad a veces no nos dice nada. Entonces por eso es que nosotros cuando emitimos el pronóstico siempre decimos no solamente que va a llover, sino qué va a pasar cuando llueve. Entonces por eso es que el pronóstico es basado en impactos, viene acompañado de la consecuencia que podría tener deslizamiento, inundación, crecidas de ríos, etcétera. Entonces vamos a estar informando próximamente acerca de las perspectivas climáticas del año 2023 y los invitamos siempre a estar pendientes de las redes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, interesante la evaluación que hemos hecho al cierre de las actividades que ha tenido el Ministerio el año pasado y que ahora pues en proyecciones que sin duda alguna nos hemos dado cuenta de viva voz con usted, ministro. Le agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias, ministro. Gracias, Neto, y un saludo a todo nuestro país y sigan pendientes del pronóstico de medio ambiente y por favor, en cualquier emergencia, acatemos las disposiciones de las autoridades. Esto pues se hace con el fin de salvar vidas. Así es, en efecto. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Los invito a que no se pierdan el debate político semanal de la edición especial de Diálogo 21 mañana, 6:30 de la mañana. No se lo pierda. Gracias. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.